Volvemos para el estudio de Yesaya, capítulo 10. Lo leemos. Hay de los que decretan leyes de iniquidad y escritos de perversidad escriben, para desvirtuar el juicio de los indigentes y para arrebatar la justicia de los pobres de mi pueblo, viniendo a hacer las viudas su botín y a los huérfanos despojan. ¿Qué harán en el día del castigo y calamidad que de lejos vendrá? ¿A quién correrán por auxilio y dónde dejarán vuestro honor? A mí no se doblegaron entonces por el lugar del prisionero y en el lugar de los muertos caerán. Con todo esto no ha vuelto su furia y todavía su mano está extendida. Ay de Ashur, vara de mi furia y báculo es en su mano mi furia. Contra una nación aduladora los enviaré y contra el pueblo de mi cólera lo mandaré para tomar botín, arrebatar despojo y ponerle para ser hollado como el lodo de las calles. Pero no se imagina así ni su corazón piensa así, sino aniquilarles su corazón y destruir no pocas naciones. Porque él dice, ¿acaso no es cada uno de mis príncipes como reyes? ¿Acaso no es como Carquemish, Calno, como Arpad, Hamad, como Damasek y Shomron? Tal como encontró fácil mi mano para poder tomar estos reinados idólatras cuyas imágenes esculpidas son más importantes que las de Jerusalén y Shomron. ¿Acaso no es tal como hice a Shomron y a sus ídolos, así haré a Jerusalén y a sus imágenes? ¿Será que cuando hubiere ejecutado el Señor toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, tomaré en cuenta el fruto del corazón soberbio del rey de Ashur y el resplandor de la altivez de sus ojos? Porque éste ha dicho, con la fuerza de mi mano he hecho y con mi sabiduría, porque yo he entendido. Entonces anularé los límites de los pueblos, sus tesoros saquearé y bajaré a los poderosos que allí habitan. Y halló mi mano como a un nido al ejército de los pueblos, y como recoger huevos abandonados por toda la tierra, yo los he recogido. Y no hubo quien agite las alas ni quien abra la boca y pie. ¿Acaso se vanagloria el hacha sobre el que corta con ella? ¿Acaso se engrandece la serra sobre quien la mueve, como si moviere una vara a quien la levanta? ¿Como si levantare el palo a quien no es el palo? Por eso enviará el Señor Adonai Sebaot, flaquecen sus robustos y en lugar de su honor arderá una hoguera como una hoguera de fuego. Y será la luz de Israel por fuego y su santo por llama, y encenderá y consumirá sus matas y sus espinos en un solo día. La gloria de su bosque y su campo fértil, desde el aliento hasta la carne consumirá, y quedarán como pulverizados por las termitas. Y el resto de los árboles de su bosque, de poco número, serán hasta un niño los podrá escribir. ¿Y será que en aquel día no volverá más el resto de Israel y los salvados de la casa de Jacob a apoyarse sobre el que los hiere? Y se apoyarán en Adonai Sebaot con sinceridad, el Eloa de Israel. El resto volverá, el resto de Jacob, el Elohim Todopoderoso. Porque si fuere que de tu pueblo Israel, que es como la arena del mar, un resto de él volviera a Elohim y a la exterminación decretada la rebasara con su rectitud. Porque exterminación decretada de Adonai Sebaot hará en el interior de toda la tierra. Pero eso así ha dicho Adonai Sebaot, no temas, mi pueblo que habita en Sión de Ashur, porque con vara te hiera y su palo alzaré sobre ti como procedió con Mitzrayim, porque dentro de muy poco la exterminación caerán la ira y mi furia sobre sus infamias, y despertará sobre Adonai Sebaot un látigo, como la derrota de Midian en la peña de Oreb, como su vara sobre el mar, y los llevará como procedió con Misraim. Sucederá en aquel día, se quitará su carga de sobre su hombro y su yugo de sobre su cuello, y será destruido el yugo a causa del aceite. Vino hasta Ayad, pasó por Migrón, en Michmash deposita su bagaje, pasaron el Yardén por el vado, en Geba pernoctaron en el mesón, tembló la meseta, huyó a la colina de Shaul. Levanta tu voz, Bat Galín, presta atención Laish, pobre de Anatot. Se trasladó la gente de Madmená, los habitantes de Gebín se juntaron para huir. De día llegó Nob, agita su mano hacia el monte de la hija de Sión, la colina de Jerusalén. He aquí Adonai Sebaot podará su ramaje con podadera, y a los de elevada altura talará, y a los altos serán abatidos. Será talada la espesura del bosque con hierro, y el cedro de Lebanón por medio de un poderoso caerá. El capítulo 10 del profeta Yesaya vuelve con el mismo tenor. ¿Cuál es el tenor? Que el pueblo de Israel se encuentra viviendo bajo el error. Ahora, el error
Akadosh Baruj Hu nos hace saber a través del profeta que el error está en las leyes que los legisladores del pueblo de Israel están escribiendo y enseñando. Las leyes son el problema y los legisladores son el problema. ¿Quiénes son estos? Son los shoftim, los jueces del pueblo de Israel, quienes debían legislar leyes que fueran en pro de la Torá, pero se están equivocando y están legislando para un beneficio personal y no para el servicio de Akadosh Baruj Hu. Y este es un problema que siempre hemos tenido entre los líderes del pueblo de Israel. Entonces debemos siempre tener cuidado que los legisladores legislen para poder favorecer a la enseñanza de la Torah. Ese es uno de los problemas. Entonces, cuando esto ocurre, Akadosh Baruj Hu históricamente en el mundo, estamos viendo a un imperio que es el imperio de Ashur. Estamos viendo al imperio de Ashur. Está conquistando toda la región del mundo conocida en ese tiempo. ¿Ya? Obviamente, entre sus planes de conquista de Ashur va a estar la ciudad de Jerusalén, porque es una ciudad importante en la región. Ahora, una vez más, este está creciendo y el pueblo de Israel, por causa de sus legisladores, está en una posición inadecuada con respecto de la Torah de Hashem. Por lo tanto, como este está creciendo militar y políticamente, y el pueblo de Israel, la única forma de protegerse de sus enemigos es que guarde la Torah. Pero como está en contra de la Torah, entonces el crecimiento de las circunstancias otra vez, que es la fuerza de se va en contra de Israel para la destrucción de Jerusalén. Este es el problema. Siempre hay un poder en el mundo y la única forma que tiene el pueblo de Israel para resistirlo es que viva en obediencia a la Torah. Si el pueblo de Israel vive en contra de la Torah, va a ser presa fácil del crecimiento del imperio asirio, del imperio Ashur o de cualquier otro enemigo. Ahora, el imperio, fíjate lo que va a ocurrir. Obviamente, si cambiamos esta circunstancia, es decir, empezamos a hacer leyes que se interesen porque el pueblo pueda obedecer la Torah, entonces va a venir una consecuencia a esta obediencia para la destrucción de nuestros enemigos. En este caso es del imperio Ashur. Ahora, debe haber también una expresión en Asiria que lo haga responsable. ¿Cuál es? Akadosh Baruj Hu permite que el reino de Ashur por un tiempo sea fuerte, porque el pueblo de Israel es débil. Pero una vez que el pueblo de Israel se fortalece, ocurre lo contrario en las naciones del mundo. Este Ashur comienza a decir que con su fuerza y con su mano y con su entendimiento, siempre menciona su, aquí la palabra clave es su, con su entendimiento, desde su punto de vista, desde su apreciación, él es un hombre entendido y sabio, y esa es la razón de por qué ha conquistado el mundo y por qué entre el mundo va a estar Jerusalén. Esto es lo que dice Ashur, y su rey y su gobierno. Esta expresión es completamente equivocada. Esto es lo que va a hacer que pierda el favor de Akadosh Baruj Hu y entonces se imponga Hashem sobre Ashur y levante a Israel. Esto es una temática constante dentro de los profetas. Primeramente, el pueblo de Israel que se encuentra en una situación y cae. Las naciones que se encuentran en una situación y suben. Pero llegado el tiempo, Israel
sube, entonces las naciones del mundo caen. Todo está en que favorezcamos la obediencia de la ley, favorezcamos la obediencia de la Torá, y siempre vamos a tener a Kadosh Baruj Hu de nuestro lado, y siempre nuestros enemigos van a estar abajo, tal como expresa la Torá en el libro, en el momento que nosotros hacemos Rosh Hashanah, que es el día de Año Nuevo, y que nosotros seamos cabeza de arriba y no cola, y no de abajo, ¿sí? Esta expresión tiene que ver con esto. Ahora nosotros tenemos que saber que esta es la promesa que Hashem nos tiene, pero una vez más, tenemos en nosotros el poder de manejarlo. ¿Cómo nosotros tenemos el poder de manejar a nuestros enemigos en la parte de abajo? Que nosotros obedezcamos la Torá. Si nosotros obedecemos la Torá, las circunstancias las creamos nosotros a nuestro favor. ¿Entiendes? Te he explicado en estas dos clases anteriores que hemos visto sobre la Parashot y el libro de Joshua, capítulo 10, que las circunstancias nos favorecen. Ahora, ¿cómo yo debo crear las circunstancias para siempre salir favorecido? Obedezcamos la Torá. Y si tenemos la oportunidad como legisladores, crear el ambiente correcto para que las mitzvot sean obedecidas por el pueblo de Israel. Si hacemos y logramos eso, Akadosh Baruj Hu se manifestará sobre nosotros y nos restaurará. Bueno, esto es una enseñanza para todos. Recuerden, a todo el pueblo de Israel que nos pueda escuchar a través de este medio, recuerden hacer eso. Obediencia a la Torá. Y si tienen una responsabilidad y un pequeño grupo de paisanos se encuentra bajo su responsabilidad, creen el sistema correcto, el medio correcto para fomentar la obediencia a la Torá. Nos vemos pronto. Shalom.